la serie Cartas Pastorales en el libro de Primera de Timoteo, la mujer y su función en la iglesia local. Vamos a hablar de la mujer y de la importancia y lo valiosa que es la mujer para todos nosotros, pero sobre todo para la iglesia. Recuerde que estas cartas pastorales, el énfasis está en nuestra iglesia local y que usted, más allá de ver su familia y de la bendición que son las mujeres para el hogar, para la casa, para los maridos, para los hijos, podamos valorar la función de la mujer en esto que hacemos, que es, por ejemplo, el culto público, donde nos reunimos a adorar al Señor y en la vida de iglesia, ¿no? Vimos la semana pasada sobre la obediencia y el comportamiento de los creyentes. Tiene que ver con lo que dijimos y leímos en 2 de Corintios 3:18, que lo vamos a leer para recordar, cuando Pablo dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces eso es lo que estamos haciendo cada vez que cantamos alabanzas. Estamos ahora haciéndolo al compartir la palabra, la instrucción de la palabra está haciendo esto. Estamos frente al trono del Señor. Esto no es un acto humano, y eso es lo que a mí me interesa que aprendamos, a ver que esto no es un acto humano, porque cuando lo vemos como un acto humano, lo rebajamos a lo más bajo. Entonces tenemos que ver que estamos como iglesia frente al trono de la gracia, exponiéndonos a la gloria del Señor, y esa es la gloria que nos transforma. Y mientras más gloria le pongamos a la alabanza, y mientras más pureza y más obediencia tengamos en nuestras vidas, su gloria va a ser más poderosa en nosotros y vamos a ser más transformados. Por eso es tan importante entender esto. Así que bueno, hermanos, esta es la causa por la que el Señor y también el apóstol Pablo comienzan a hablar en este caso de la mujer. Vamos a hacer un énfasis en la mujer, recordando también que fue Satanás quien utilizó a la mujer para hacer caer al hombre. Usó las características de la mujer en la creación y el diseño que Dios le había dado a la mujer para llegar al hombre y destruir a la raza humana. Entonces necesito que usted escuche este mensaje con alta madurez, porque de ninguna manera vamos a hablar mal de la mujer, ni usted sienta que estamos degradando a la mujer al hablar de esto, sino que vamos a hablar del diseño, cómo Satanás se aprovechó del diseño y cómo cuando el hombre y la mujer no entienden el diseño, todo termina mal, porque es allí donde la serpiente se aprovecha, y hasta el día de hoy puede hacerlo, se aprovecha de nuestras debilidades y de no entender el diseño y cómo Dios hizo la creación. Entonces tenemos que recordar que Dios habló con Adán, y cuando Dios le da la orden, ¿se acuerda que Dios le dijo: de este árbol puedes comer, de este árbol no puedes comer? Cuando dio esa orden, la mujer todavía no había sido creada. Dios no había creado a la mujer, estaba el varón solo. Entonces él recibe las órdenes antes de que la mujer fuera creada, luego creó a la mujer y la puso subordinada al varón como ayuda idónea. Entonces acompáñame a 1 de Timoteo 2:13. Dice acá el apóstol Pablo: porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces acá está dando una explicación el apóstol Pablo de por qué y cómo vino la caída y cómo fue que la serpiente logró entrar para destruir a la raza humana. Por eso no tenemos ningún ánimo de menospreciar a la mujer al decir que la mujer fue engañada. Simplemente es para que veamos dónde puede estar una debilidad en la iglesia, dónde podemos tener como iglesia una debilidad, o en el matrimonio, dónde puede haber una debilidad. Y es muchas veces que se puede introducir la serpiente por medio de la mujer, otras veces puede utilizar al hombre, pero comúnmente lo que pasa es que lo mismo que pasó en el Edén, utiliza a la mujer cuando la mujer no ocupa o no entiende el diseño, o al hombre también. Es por eso que nosotros queremos descubrir en esta mañana las tácticas, cómo hacen las tinieblas para tratar de meterse y destruir una iglesia local. Así que vamos a ir al Génesis 3:1, vamos a leer, recordar lo que pasó. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto, y ahí es donde estuvo el problema. Dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es que Dios no le había dicho a ella lo que tenía que hacer, se lo había dicho a su marido, se lo había dicho a Adán. Ella tomó una posición que no le correspondía. Ese fue el inicio de todo el desastre. Cuando la mujer quiso ocupar el lugar o la posición por diseño que le pertenece al varón, y muchas veces cuando el hombre no ocupa su lugar en el diseño de Dios, está cometiendo el mismo error. Entonces ella empezó a hablar con la serpiente, siendo que ella no había recibido la orden de Dios. ¿Quién tenía la orden de Dios de primera mano? ¿Quién había oído al Señor? Era Adán, no ella. Y ella se puso a hablar con la serpiente, y fue allí donde la serpiente logró ver dónde está la debilidad. Y cuando nosotros pecamos, cuando nosotros erramos, cuando nosotros pecamos en el diseño, ahí le estamos dando el lugar a las tinieblas para que se puedan introducir. Por eso vamos a hablar hoy, le toca a la mujer, después vamos a hablar seguramente y hacer el énfasis en el hombre. Pero hoy vamos a ver sobre la función de la mujer en la iglesia y cómo prevenir a la mujer para que no permita que la serpiente tenga acceso a nuestras congregaciones. Sigue la mujer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Siguió dando un discurso que no le había sido dado a ella. Otra pregunta muy válida es, ¿dónde estaba Adán? ¿O por qué ella estaba sin Adán? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces acá hay una falla múltiple que le termina dando acceso a las tinieblas para destruir primeramente el matrimonio y por supuesto la raza humana. Entonces ni la mujer es el problema, ni el hombre en su diseño. Fue la astucia de la serpiente que logró que la mujer ocupara una posición que no le había sido dada. O sea, ponerse a hablar con la serpiente, mi hermano, cuando no fui yo quien recibió la orden, ahí estuvo el error. Entonces, de ahí vamos a tomar algún consejo para las mujeres de nuestra congregación. Mire, si usted es un niño y usted tiene 10 años y usted está solo en casa y viene la policía a hacer algunas preguntas, ¿usted se pondría a hablar con la policía? Usted no diría, voy a llamar a mi mamá o decir, mi papá no está, mi mamá no está. ¿Se imagina el niño hablando, respondiendo? O si vienen los del censo a censar la casa y no están los padres, ¿cómo un niño no va a llamar a las autoridades de la casa? Bueno, esto fue lo mismo. La mujer no llamó a la autoridad de la casa. Se puso a hablar, se puso a contestar preguntas que no tenía que contestar. Es una cuestión de reconocimiento de autoridad y ese es el problema que tenemos hasta el día de hoy. Cómo cuesta muchas veces la mujer reconocer la autoridad del varón, cómo hoy está todo torcido, cómo las mujeres están hablando de la igualdad, incluso de superioridad al varón, muerte al hombre y tantas cosas que hoy el mundo, el ser humano está retorciendo. Entonces yo creo que ahí Eva tendría que haber llamado al marido cuando la serpiente le empezó a hablar y haber dejado que él respondiera a las preguntas, ¿no? Mire 2 de Corintios 11:3, dice Pablo, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, hubo un engaño. Literalmente, si usted no creía que había habido un engaño, hubo un engaño. Eva fue engañada. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad a Cristo. Y ahí donde acá entramos todos en este grupo, los que podemos ser engañados. Podemos ser engañados por la serpiente. Y acuérdense que ya en el diseño global, todos acá, tanto varones como mujeres, pertenecemos a la esposa del Cordero, a la novia del Cordero. Entonces la serpiente, y Pablo nos está mostrando que la serpiente puede venir a nosotros a engañarnos, puede entrar por nuestra debilidad emocional y puede lograr meterse en las iglesias para destruirlas. Entonces Satanás siempre ha usado a la mujer para llegar al hombre y es por eso que Pablo va a empezar a decirle a las mujeres que se cuiden. Eso es lo que le está diciendo Pablo a través de Timoteo y empieza a darle consejo a las mujeres. Cuídense, mujeres, damas del Señor, tengan cuidado. Esto no significa que el hombre no tenga que tenerlo, pero específicamente vamos a hablar de la mujer. Pablo les va a decir que se cuiden, que no provoquen la caída a los hombres en la iglesia, que tengan cuidado de cómo se visten. Pero mire, cuando Proverbios habla de la mujer ramera o de la mujer seductora, y hay mucha advertencia en la Biblia respecto de esto. Y muchas veces tiene que ver por el lado sexual, tiene que ver por el lado emocional, tiene que ver por el lado de la seducción. Y cuando Proverbios empieza a hablar del joven insensato,
Mire, acompáñame a Proverbios 7:24. Ahí la sabiduría, que como hemos aprendido es Cristo, empieza a advertir y dice: ahora, hijos, oídme y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón de mis caminos, no yerres en sus veredas. Está hablando de la mujer ramera, de la mujer extraña. Y mire lo que dice ahora: porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Es tremendo, mi hermano, cuando nosotros no tenemos conciencia. Yo entiendo que somos bombardeados por la sociedad, como que usted está viendo lo más sano que podemos ver, a veces un noticiero, usted ve que la liviandad con la que se maneja la sexualidad, cómo se retuercen los diseños del Señor, entender la dimensión de lo que es el peligro del pecado sexual, de la lujuria, de la lascivia y de tantas cosas que nosotros podemos experimentar como seres humanos. Entonces termina diciendo: camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Está hablando de un muchacho insensato que salió, que se acostó con una ramera. Entonces le está diciendo: camino al Seol es su casa, es camino a la muerte. Y si no entendemos a veces lo peligroso del pecado, hermano, nunca vamos a valorar la obra santificadora de Cristo. Hay lamentablemente cristianos que no se santifican porque todavía no se han dado cuenta lo peligroso que es el pecado y cómo el pecado nos puede llevar directamente a la muerte. No solamente a la muerte espiritual, sino a la muerte física aquí en la tierra, porque hay pecados en los que el Señor puede determinar la muerte de una persona aquí en la tierra, como lo hemos visto muchas veces en la Escritura. Entonces dice que los más fuertes han caído por culpa de la mujer. La mujer fuera de diseño es un ente de caída para el varón. Y es por eso que acá el consejo del apóstol Pablo por medio de Timoteo es a las mujeres de la iglesia que aprendan a cómo se deben conducir, a cómo deben vivir en pureza, en santidad, a acatar el diseño del Señor. Observe el rey David. Claro que el rey David fue responsable del pecado que cometió. De ninguna manera es inocente David. Pero yo me hago la pregunta: ¿qué hacía Betsabé bañándose en una terraza? ¿Por qué se bañaba allí sabiendo que podía ser observada? Entonces, fíjese lo que es no tener cuidado. Claro, el rey David estaba en una posición de vagancia, no iba a la guerra, estaba ocioso. Exhortación para los varones, para los jóvenes: ojo con el ocio, porque el ocio es el caldo de cultivo para un montón de pecados. Entonces procure siempre estar ocupado, siempre estar trabajando, haciendo algo. No podemos estar con tiempo muerto tanto tiempo. Y ahí fíjese que ella se estaba bañando en una terraza, cuenta la Escritura, y fue allí cuando David observó, y usted sabe todo lo que vino después. Entonces Pablo va a empezar aquí a aconsejar a la iglesia, porque no podemos ignorar estas cosas. Hay que hablarlas, hay que decirlas, hay que instruirnos, y si usted ya lo sabe, es bueno refrescar la memoria de lo que significa el pecado sexual, de lo que significa cuando una mujer y un hombre no entienden el diseño. Y hoy vamos a hablar específicamente de las mujeres. Vamos a 1 Timoteo 2:9, que es el pasaje que estamos analizando. Dice Pablo: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado. Acá vuelve a lo que decíamos recién: Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con toda modestia. Vamos a explicar cada renglón de esto, si se habrá malentendido esto y habrá herido susceptibilidades. Hay mujeres hoy que leen, o el mundo te lee esto y dice: no, los cristianos son unos dinosaurios, atrasan 1000 años y empiezan a bastardear el evangelio. ¿Pero por qué? Porque no, primero, porque no lo entienden. Y segundo, porque hay cristianos que tampoco lo entendieron y lo enseñaron mal. Entonces se ha oprimido a veces a las mujeres, no se ha enseñado bien, y vamos a procurar, con la ayuda del Espíritu Santo, entenderlo, pero bien, como el Señor escribió esto para que lo entendiéramos. Entonces, cuando la mujer no es decorosa para vestirse, eso significa el atavío, ¿no? Ataviarse es adornarse,
Cuando la mujer no es decorosa para vestirse, está haciendo pecar a los varones de una congregación. Por eso tenemos que decirle a las mujeres que siempre tienen que tener cuidado cómo se visten, porque no es cuestión de cómo yo me siento, sino de que yo puedo estar haciendo pecar a otros en la vista, en el pensamiento. En las iglesias hay personas de distintos niveles de madurez. Pueden haber personas que vienen de una vida totalmente desordenada en lo sexual. Entonces llegan a la iglesia y se encuentran con mujeres provocativas. Entonces no solamente estamos pecando con el Señor, sino que estamos haciendo pecar a otros hermanos. Podemos ser de tropiezo para otras personas. Pero yo quiero aclarar esto, que de ninguna manera el Señor está prohibiendo que las mujeres se vistan bonito. No está diciendo eso, que no sean elegantes para vestirse, sino está diciendo que se deben vestir con ropas decorosas y no ostentosas como joyas. En ese tiempo se usaban el oro, las perlas en los peinados, porque había una ostentación. Yo creo que nosotros no tenemos ese problema aquí, pero lo que está diciendo es que debemos ser decorosos a la hora de vestirnos, sobre todo las mujeres, y que no es espiritual el vestirse así, sino más bien todo lo contrario. O sea, cuando las mujeres quieren atraer la vista, la mirada de los varones o de la gente, ya hay un pecado, y ese pecado comienza en el interior. Yo siempre he creído que el espíritu de la mujer es lo que marca la diferencia. El problema comienza internamente. Hay mujeres que portan un espíritu de seducción, y hay mujeres que portan, como acá dice el apóstol Pablo, un espíritu afable y apacible, ¿no? Como está diciendo el apóstol Pedro. Entonces hay que ver el espíritu, porque la vestimenta obedece al espíritu que tiene la persona interiormente, ¿sí? Si yo tengo un espíritu desordenado, lujurioso, que todavía tiene amor al mundo, y voy a exteriorizar una vestimenta que no va a ser decorosa, entonces lo que está denunciando mi forma de vestir es cómo está mi espíritu. Y yo entiendo que hay personas que van a llegar, que son nuevas, que no conocen al Señor, y ahí tenemos que tener paciencia, pero yo le estoy hablando a la iglesia. A la iglesia le tenemos que hablar y decirle: amados, si nosotros ya tenemos un tiempo de caminar en el Señor y ya hemos escuchado esto, somos responsables. Y tenemos que, por amor, cuidar nuestra iglesia para que la serpiente no se meta por allí, porque por allí se mete la serpiente y puede hacer estragos en una congregación. Primera de Pedro 3:3 dice lo mismo que está diciendo Pablo. Mire lo que dice. Dice: vuestro atavío, vuestro adorno, vuestra vestimenta, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno. Allí comienza a vestirse una mujer. La mujer se empieza a vestir internamente. Dice: el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Es lo que le agrada al Señor. La burka que usan las islámicas, de nada sirve salir con eso si el espíritu no está tratado por dentro, ¿no? Y eso lo hacen los hombres porque supuestamente Alá les mandó que no se puede ver nada de la mujer, y ellos tienen unas ideas muy raras. Pero hermanos, de nada sirve que una mujer se vista así si no se ha santificado por dentro, si no ha tratado su corazón, su espíritu, y su espíritu no es afable y no es decoroso íntimamente. Y dice el 3:5: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Entonces acá nos está cada vez aclarando más cómo es el diseño. Y hermanos, si nosotros nos choca esto, es porque todavía tenemos el mundo metido en nuestro corazón. Porque lo que más tenemos que amar es el diseño de Dios. El diseño de Dios debe ser amado por los hijos de Dios, no rechazado. ¿Por qué vamos a rechazar lo que Dios dice? Si creemos que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿por qué lo vamos a rechazar? Entonces ahí ya tenemos que empezar a revisar el corazón, y en este caso el corazón de las mujeres de nuestra iglesia. Entonces el espíritu seductor es ese que en su pensamiento está el llamar la atención al sexo opuesto. ¿Qué interés puede tener una mujer de estar llamando la atención de las miradas de otros hombres que no son su esposo? Hay un desorden espiritual, hay un desorden de pecado en el interior. La mujer debe guardarse para su marido. La joven soltera debe guardarse para su futuro marido. Entonces, cuando ya se quiere estar llamando la atención, hermanos, ahí hay un desorden donde tenemos que poner la lupa, el ojo de la iglesia y exhortar. Y para eso necesitamos de las mujeres mayores, de las mujeres maduras, de las ancianas,
necesitamos que exhorten a las más jóvenes. Y por eso creo que es muy sano estos encuentros de mujeres y el de matrimonio que vamos a tener, porque es ahí donde hablamos los temas más escabrosos que no se pueden hablar así nomás en un pasillo de iglesia. Entonces yo le animo a las mujeres mayores que puedan exhortar cuando vean algún desorden. Entonces el espíritu afable y apacible es ese que no desea llamar la atención al desorden sexual de nadie. Un espíritu santo, un espíritu puro en el interior de nuestras vidas. Hermana, si usted está casada, solamente le tiene que interesar su marido. Y si usted es soltera, guárdese para un día poder casarse y guardarse para su marido. Muchos de nosotros no conocíamos al Señor hasta avanzada edad. Y cuando llegamos al Señor, el Señor nos empezó a santificar. Pero tiene que haber un deseo de dejarse santificar. Entonces hay que tratar el corazón, hay que instruirse, hay que dejarse exhortar y amar por la iglesia. Porque esto que estamos hablando, hermano, no es una cuestión religiosa y opresora. Esto es por tu bien, es por el bien de todos nosotros. Porque leímos recién que el pecado sexual lleva a la muerte, lleva al Seol. Y si nosotros no nos advertimos de esto, no estaríamos amando a nuestros hermanos. A los varones también. Cuidado, ahí está exhortando respecto de una mujer ramera. O sea, irse con una ramera, engañar a su mujer, a su esposa, o un joven que practica el sexo libre, lo único que está trayendo es muerte a su vida. Está trayendo dolor, está trayendo angustia, está trayendo pérdidas. Hermanos, escuche la exhortación que el Señor nos da en una mañana como la de hoy. Por eso Pedro dice que lo importante debe ser el atavío interno, el del corazón, del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante del Señor. Porque lo primero que ve el Señor es el corazón de los hombres. Él observa nuestro corazón. Usted conoce 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces yo me puedo vestir muy recatadamente, pero si mi corazón es lujurioso, si mi corazón no ha sido tratado, si no he ganado las batallas sexuales que tengo que ganar, hermanos, yo tengo trabajo que hacer. Y eso es oración, eso es encerrarse de rodillas, es clamar, es exponerse a la gloria del Señor. Y que rápidamente los pecados más groseros son los primeros que tienen que salir. El pecado sexual es lo primero que tiene que salir de una persona que llega a Cristo. Los desórdenes mentales, emocionales respecto de la lujuria, de la lascivia, es lo primero que tenemos que bombardear, porque eso nos puede dejar fuera del camino. Así que si yo no me he santificado en el interior, eso se va a terminar tarde o temprano mostrando y reflejando en el exterior. Una mujer que se viste provocativamente e incentiva el desorden sexual está pecando no solamente contra el Señor, sino contra la iglesia. Y el Señor se enoja cuando alguien peca contra la iglesia. Dice, en algunos casos, dice, más vale no me hubieras conocido. Se enoja. No es cuestión sencilla dañar la iglesia del Señor, porque puede ser que yo no esté murmurando, pero pueda estar llevando un espíritu de lujuria a la congregación a la que yo asisto. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, ¿cómo se debe vestir o cómo se debe adornar una mujer? Acá Pablo lo dice muy claro, con buenas obras. ¿Cómo debe adornarse la mujer? Con buenas obras. La mujer que sirve a otros, esta es la que Dios valora, mire, la mujer que sirve a otros, que cuida a su familia, que es servicial, está llamando a la mujer a diseño, llama a la mujer al diseño, que cuida a su familia, que sea servicial, que se dedica al servicio de la iglesia. Hay un amplio campo donde la mujer puede servir al Señor. Hoy usted va a ver que hay mujeres apóstoles y mujeres predicadoras. Ya vamos a derribar todo eso conforme a la palabra. Todo eso es salirse de diseño. Por eso todo eso está provocando tanto daño en la iglesia. Acá Pablo y Pedro también nos está diciendo que la mujer se debe dedicar al servicio de la iglesia. Y dice que esa mujer es llamada bienaventurada como la mujer de Proverbios 31. O sea, cuidar a su familia debiera ser la honra más grande para una mujer. Amados, esto es determinante. Cuando los apóstoles ayudaban, que solamente lo hacían a las mujeres piadosas. Había que ayudar mujeres en ese tiempo. Había mujeres que habían quedado viudas. Pero fíjese, había que ayudar no a todas las viudas, había que ayudar a algunas viudas que tenían que cumplir ciertos requisitos. O sea, la iglesia no es
una organización de ayuda social como la del gobierno. Nosotros debemos ayudar a quienes cumplan ciertos requisitos. Y Timoteo se lo va a decir a Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 5:9. Mire lo que le dice. Sea puesta en la lista para ser ayudada solamente la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Y esto como espejo nos muestra cómo tiene que ser la mujer entre nosotros. Una mujer de buenas obras, que ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies, mire todo lo que hay para hacer. Si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Esto para que aprendamos cómo debe ser una mujer. Tiene que estar entrenada para estas cosas. Entonces, lamentablemente, el diseño hoy se ha retorcido, se ha ocultado por este mundo y esta sociedad. Y como las iglesias vamos siendo nutridos por gente que viene de este mundo, muchas veces, como hay ignorancia en el interior y se arrastra el diseño de afuera, se va contaminando la iglesia. Y es por eso que tenemos que hablar de estas cosas, para no dejarnos contaminar. Hoy las mujeres toman el modelo de Shakira, ¿no? Las mujeres ya no lloran, ahora facturan y tienen esa idea así de ocupar el lugar de los hombres. Hermanos, ese es el pecado más grande, quebrar el diseño de esa manera. No, ahora yo quiero ganar más que el hombre, yo quiero facturar, como dice esta mujer. Entonces la mujer se empieza a posicionar. Tenemos modelos como Madonna, Moria Kazan, y la gente ve esos modelos en la televisión. Susana Jiménez, y le digo alguna de las cristianas, Ana Maldonado, y sale gritando con un micrófono y que ahora ella es apóstol y que ella tiene mayor autoridad que... No, hermano, cuando usted ve todo eso, nos tendría que dar repulsión, discernir. Si eso no lo estamos pudiendo discernir, estamos en problema. Entonces, han retorcido el diseño divino. Y son muchas las mujeres que van aprendiendo la actitud de estas mujeres. Y les gusta y se identifican con esas actitudes y las copian. Y se quieren parecer a esas mujeres. ¿De dónde siguen saliendo cada vez más mujeres que quieren tomar autoridad en las iglesias y gobernar las iglesias? Y de lo que copian, de que ven en otros lugares. O sea, tenga cuidado. Mira, una cosa es pecar íntimamente, otra cosa es pecar como modelo para la sociedad y para otra gente. Porque ese pecado se me va a sumar al mío. Entonces las mujeres ven el modelo en estas mujeres y quieren imitarlo. Pero dice que la belleza verdadera está en el interior. Allí es donde tiene que comenzar. Y ese es un trabajo personal que tiene que hacer cada una de nuestras mujeres. Eso se nota cuando las mujeres pasan tiempo en oración, cuando aman al Señor, cuando se quieren santificar para agradar a su Señor. Sea casada, sea soltera, sea joven, sea anciana. Usted tiene que tener un espíritu afable y ataviado como el Señor quiere. Hoy las mujeres están muy preocupadas por su apariencia. Y yo no digo que no haya que prestar atención a eso. Pero mi hermano, no podemos tomar el modelo de este mundo. Porque este modelo literalmente es un crisol de rameras. Y no podemos tomar los modelos de este mundo. Un crisol de prostituta. Eso usted es lo que ve en la sociedad. Hoy la juventud, si las chicas no tienen sexo a los 12, 13 años, son dejadas de lado. Se ha regado como pólvora el modelo de ser una ramera y como son tantas, parece como ya normal, ¿no? Así que mi hermano, no exageramos cuando nos apartamos de este mundo. No exageramos cuando sacamos a nuestros hijos de las escuelas y los educamos en casa. No estamos exagerando, excepto que no estemos pudiendo discernir qué es lo que está pasando en este mundo. Algunas dicen que si no se atavían a la moda no pueden competir con la atracción que generan las mujeres de este mundo y sus hombres se van a ir tras de otras mujeres. Y creen que ese es el porqué, ellas se tienen que vestir igual que una ramera. No, mi hermano, si usted tiene un marido así, usted tiene un marido que no se ha convertido. O ese marido también se tiene que santificar. No puede ser que la atracción de un hombre cristiano sea una prostituta, una ramera, y que eso le provoque más atracción que su propia esposa. ¿Cómo puede ser eso? Eso es porque ese varón no se ha santificado. Ese varón se quedó con la idea y el formato de este mundo. Entonces tenemos que estar satisfechos con nuestras mujeres y las mujeres también tienen que arreglarse para su marido. No estamos diciendo que no se pueden arreglar, que no pueden estar bien peinadas, bien vestidas. Pero mi hermano, comience por el espíritu, comience por la parte interna que tiene que ser decoroso y santo. Respecto a esto tengo algunas cositas que decir.
Fíjese, mire, el joven insensato de Proverbios. Volvamos al joven insensato de Proverbios. Proverbios 5:7. A los varones que muchas veces pueden ser faltos de entendimiento. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Es el mismo Cristo hablando aquí, mi hermano. Es el mismo Cristo, es la sabiduría de Dios. Les dice, aleja de ella tu camino. Aléjate de esa mujer, de la mujer extraña. Se refiere a la mujer extraña, la que no es tu esposa. Y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Mire la pérdida que puede sufrir un varón por irse con una ramera. La pérdida que puede recibir, para que no le des a los extraños tu honor. Hay hombres que quieren honra, hay hombres que quieren ser respetados, pero hermanos, el pecado hace que no sean respetados. ¿Por qué? Porque han caído en estos pecados, porque no se han santificado, porque todavía anhelan estas cosas. Y aunque no lo hagan físicamente, lo están anhelando en su corazón. Eso significa que el corazón tiene que ser santificado, tiene que ser purificado. Me gusta la frase esa que escuché alguna vez: si usted no quiere caerse, no ande por lugares resbalosos. Y a las mujeres, dejen de tirar detergente en el piso para que se resbale el otro. O sea, tenemos que tener cuidado de los dos lados. El hombre, mire, si usted no se anda acercando a lugares peligrosos, no se va a caer nunca, no se va a resbalar nunca. Y la mayoría de los actos de adulterio fue porque el hombre estaba en la casa de una amiga, en la casa de la vecina, en la casa de no sé quién. ¿Qué haces ahí? Si tu trabajo te enfrenta a estar en soledad con algunas mujeres, renuncia a ese trabajo, renuncie. Porque es preferible quedarse sin trabajo y que el Señor te tenga que dar otro, que estar metiéndote en la boca del lobo todos los días. No, pero vio ahora, no, es el trabajo, es el laburo y hay que darle de comer a la familia, hermano. No tiene sentido. Hay que renunciar rápido. Si hay peligro en algún trabajo, incluso con algunos compañeros de escuela, de facultad, hay que tener cuidado. Nadie le está diciendo que no trabaje, que no estudie, que no salga al mundo, pero tiene que ir fortalecido. No sea que extraños se sacien de tus fuerzas. Porque el pecado sexual nos lleva a eso, a que después otros se aprovechen de mi fuerza, y mi fuerza, en vez de yo trabajar para mí mismo, para crecer, para extenderme yo, voy a ser siempre el que hace que otro crezca y yo siempre siendo prácticamente un esclavo. De eso te está diciendo. La Biblia quiere verte próspero, quiere verte satisfecho de todas las necesidades que vos tengas. Dice, y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final. ¿Qué necesidad tenemos de gemir al final por placeres humanos y carnales que lo único que han hecho es traer tristeza a nuestras vidas? Una de las consecuencias del pecado sexual es la pobreza, la miseria, la servidumbre y la enfermedad. Hay muchas enfermedades que son consecuencias de pecados sexuales. Tenemos que cuidarnos. Hermanos, el Señor perdona todos los pecados. Y si mañana pecas, te va a volver a perdonar porque Él se ha comprometido, ya derramó su sangre. El problema es que si no te santificas, las consecuencias del pecado nos van a terminar hundiendo en maldición. Y en cosas que después nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? Proverbios 5:3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Nadie te está diciendo que es feo. No, el pecado es atractivo. Para la carne el pecado es atractivo. Dice, los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin, yo no sé cuántos han tomado té de ajenjo. Yo tengo ajenjo en mi casa. Y cuando ando mal del hígado me hago unos té de ajenjo. Hermano, es la hierba más amarga que puede haber. Mire lo que te dice aquí. Mas su fin es amargo como el ajenjo. ¿Quién quiere vivir una vida amarga? Con tristezas, con amarguras, con cosas que no se destraban nunca. Nadie quiere eso. Pasa que a veces el joven insensato no había leído Proverbios. No había leído el proverbio que le están dedicando. Mire, agudo es como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables. No los conocerás. Eso es un imperativo. No los conozcas. No te acerques a la mujer ramera. No te acerques a la mujer extraña. Y estamos hablando de esto porque el Señor nos habla sobre la mujer en esta mañana. Entonces la mujer de Dios, las santas que están aquí reunidas, no tienen que ser descuidadas, tienen que arreglarse para su marido, tienen que ataviarse santamente, no tienen que descuidar su aspecto, aunque nunca deben hacerlo para el resto de los hombres, siempre para su marido, solo para su marido. Mire, el hombre y la iglesia necesitan cuidarse de la mujer ramera. Tanto
los varones individualmente, como en la iglesia, nos tenemos que cuidar de la mujer ramera. Sigo en Proverbios 7:21. Mire cómo trabaja la mujer ramera o la mujer extraña. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. ¿Qué hace un hombre reunido con una mujer, vecina, amiga, charlando? ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer un hombre santo, un hombre de Dios, charlando con una mujer que no es su esposa? No tiene nada que hacer. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Y Satanás es de ahí para enviar siempre a los hijos de Dios, a los santos, enviarle algo para hacerlos resbalar y caer. Y si usted no se cuida, al punto se marchó tras ella. Mire, lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Y después del pecado, el llanto. Y después del pecado, los años de no poder salir de ese pozo. Dice que sus caminos son inestables, es como estar en un pantano. Usted no hace pie ahí. Usted no puede controlar nada. ¿Quién puede controlar su cuerpo en un pantano? Nadie. Se está hundiendo y pierde el control de su vida. Y hay personas que pierden el control de su vida. No pueden controlar. Dice, yo quiero hacer las cosas bien ahora, pero han perdido el control. No controlan su lengua, no controlan su cuerpo, no controlan nada. Están en un pantano. Es tiempo de clamar al Señor. Si usted está pasando por alguna situación como esta, clame al Señor para que el Señor extienda su mano y lo saque de ese pozo cenagoso. El pozo cenagoso es una ciénaga. Es una ciénaga de estiércol donde el hombre está ahí como que no puede salir, se está hundiendo. Y cuando hablo de hombre, hablo de mujer. Puede ser cualquiera de los dos que haya estado practicando pecado sexual. Y Pablo sigue aquí dándonos consejo, que la mujer no se arregle de manera excesiva. No está diciendo que no se arregle de manera excesiva, que no se pintarrajee de manera excesiva. Yo no creo que tengamos que prohibir a la mujer que se pinte. El Antiguo Testamento dice cómo se pintaba Jezabel, por ejemplo, y dice cómo da algunos pantallazos de cómo las mujeres rameras se pintan. Ustedes son mujeres santas. Usted, hermano, la hermosura es la hermosura espiritual primeramente. Y después viene la parte de afuera. No muestre su cuerpo de manera excesiva. No hace falta que se ponga una burka, pero tampoco tiene que estar mostrando sus curvas. A la mujer hay que hablarle así. O sea, se puede usar pantalones más sueltos. ¿Para qué un pantalón ajustado? No debe relacionarse de una forma vulgar con los varones. ¿Qué chistes se hacen? No podemos hacer cualquier chiste con las mujeres y las mujeres con los varones. No se traten confianzudamente, haciendo chistes que ya cruzan una cierta línea. Podemos ser graciosos, podemos ser amables y reírnos, pero no podemos cruzar ciertas líneas en las gracias, en los chistes que nos hacemos. Todo tiene que tener un marco de decoro y de respeto. Y todo esto afecta negativamente o positivamente a la adoración en la iglesia. Por eso lo estamos hablando. No se salga del marco. El marco es la adoración al Señor. Yo no puedo estar adorando al Señor y hace media hora me estuve riendo de mi prójimo. ¿Cómo? Tengo que cuidarme, tengo que haber pedido perdón por mis pecados. Recuerde que tenemos que venir al trono de la gracia para exponernos a su gloria. Eso es lo que queremos hacer. Exponernos a su gloria para ser transformados a su imagen. Mi hermano, si hay pecado, ¿sabe qué pasa cuando tenemos pecado y queremos venir a la presencia del Señor a presentarnos a su gloria? Recibimos juicio y condenación. Es como participar de la mesa del Señor, no habiendo arreglado las cuentas, no habiendo santificado nuestras vidas, y venimos a comer del pan y de la copa. Hermanos, eso trae condenación a nuestras vidas. Tengamos temor del Señor. Venimos a llamar la atención de Dios. Yo quiero llamarle la atención a Dios, no a la gente. Entonces, mi hermano, respetemos a nuestro prójimo, pero llamemos la atención de nuestro Dios. Un resumen de todo lo que venimos hablando, de cómo tiene que ser una mujer piadosa, que tiene que tener características según el diseño de Dios, que se vistan santamente, fue lo primero que nos dijo el apóstol Pablo, Pedro también lo dice. Segundo, que no sean ostentosas. Tercero, que hagan buenas obras. Miren, este es el trabajo de las mujeres. ¿Cómo sirven las mujeres santas al Señor? Dice Pablo, mire, de muchas maneras, criando hijos en el temor de Dios. Si el Señor te dio hijos, debes criarlos en el temor de Dios. Esa es tu primera obra. ¿Para qué quiere un micrófono si va a perder los hijos? No sirve. Servir en sus casas y a sus maridos, esa es la honra, es el diseño que Dios le ha dado a la mujer.
Dice Pablo, lavar los pies de los santos. ¿Qué significa lavar los pies de los santos? Las mujeres deben lavar los pies de los santos. Eso significa ser de descanso para los hermanos de la iglesia. Por ejemplo, si alguien está en el hospital, y acá yo soy testigo que mujeres de acá lo hacen. Hay una familia, a veces ni las conocemos a esa familia, pero hay mujeres de esta congregación que han ido con una vianda a los padres que están fuera del hospital Noti porque no pueden estar adentro. Eso es lavar los pies de los santos. Y si es un hermano nuestro, muchísimo mejor. El cuidado de los enfermos. Las mujeres estaban abocadas al cuidado de los enfermos. Los apóstoles dijeron, miren, nosotros no podemos servir las mesas porque tenemos que dedicarnos a la palabra, a la oración, pero las mujeres y los diáconos, los servidores, estaban para hacer este tipo de servicio. Esto es una honra hacerlo para el Señor. ¿Cómo servimos? Bueno, tal vez no te guste ir a los hospitales, puedes llevar una vianda, puede ser de descanso para alguien. Pregúntese, ¿para quién puedo ser de descanso? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo servir? Esa es la pregunta. Lo digo para toda la iglesia, pero en específico para las mujeres que dicen que quieren servir al Señor, socorrer a los afligidos, hacer oraciones por los hermanos. Eso eran las características de las santas mujeres que se ataviaban en otro tiempo, dice Pedro. Hacían oraciones, se dedicaban a la oración. No te puedes mover, mujer, tienes problemas para moverte, dedícate a la oración. Eso es maravilloso. ¿Sabe lo que hace falta? Las oraciones por todos los santos. Ore por los pastores, ore por los líderes, por la iglesia, ore por sus familiares. Ore, dedíquese a orar. Las mujeres mayores pueden ser la madre o la abuela de algunos jóvenes que no han tenido. Miren, nosotros en mi casa no conocíamos al Señor, pero a mí me empezó a predicar una señora grande. Yo iba a buscar a mi amigo y esa señora me predicaba. Y era una mujer de su casa, no era predicadora, no era pastora, no era nada. Era una mujer de su casa que conocía la Biblia. Y cuando yo iba a buscar a mi amigo, mientras mi amigo se arreglaba, y me hacía leer la Biblia. Eso es servir. Hermanos, se puede servir de tantas maneras. Ser esa abuela que tal vez a ese joven que no tiene padre, que no tiene madre. Yo no sé quién nos enseñó que tenemos que ser todos super archi mega conocidos y llenar un estadio como hizo ayer nuestro hermano Franklin Graham. No, esos son sus dones. Dios lo llamó para eso. Y a usted Dios lo tiene que haber llamado para lo que tal vez no está haciendo. Así que revísese y fíjese cómo puede servir al Señor. Hay ancianos solitarios que tal vez necesitan, no sé, el lavado de una prenda o simplemente una comida caliente de vez en cuando. Mire todo lo que podemos hacer, lo que las mujeres pueden hacer. Y a esto se refería Jesús con lo que dice en Marcos 9:41. Dice, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así sea un vaso de agua, mi hermano, usted puede servir al Señor, pero entienda diseño, conforme a diseño tiene que ser. En el diseño de Dios, cualquier mujer que ha hecho un anuncio público acerca de su compromiso con el Señor, tiene que conducirse de manera que sea coherente con esa confesión que ha hecho. No, yo soy cristiana. Y anda chismoseando en el trabajo, anda chismoseando en el barrio. Entonces eso no es. Hay que ser santo, hay que dar el testimonio de la confesión de fe que hemos hecho. Hay tantas mujeres que quieren predicar, enseñar, asumir la autoridad, tanto en la casa como en la iglesia. Quieren ser reconocidas por igual que los hombres. Quieren ser ordenadas como ancianas, gobernar la iglesia, mi hermano. Es una aberración, es pecado, es romper el diseño divino. No es tan difícil ver lo que dice la Biblia. Yo no entiendo por qué estas mujeres tuercen todo tan descaradamente y pasan por alto lo que estamos leyendo. ¿De dónde sacaron todo eso? Nunca en la historia las mujeres fueron predicadoras y ancianas. Lea 2000 años de historia. Eso ha empezado hace 100 años. Que las mujeres se les dio por ser gobierno de la iglesia, por ser cabeza del hogar. Eso usted no lo va a encontrar nunca, ni en la Biblia, ni en la historia. Primera de Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar. Qué difícil hay de entender esto. Y paciencia, porque a veces se entiende mal este versículo, lo vamos a explicar. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y algunos han tomado eso para que la mujer se calle en la casa, para que nunca hable. No, eso es opresión. No está hablando del culto público, está hablando de la iglesia local, está hablando de estos ámbitos. La Biblia es rechazada por el posmodernismo y el progresismo actual.
Y claro que sí, yo escucho a los periodistas y ridiculizan eso. Y ahora que los evangélicos están tomando posición en la política, están tomando posición en el gobierno, están llegando a lugares de preeminencia, están siendo criticados. Prepárese, hay una crítica que se está preparando desde los medios masivos de comunicación para con los cristianos. ¿Y qué dice? Y sigue diciendo Pablo, la mujer en 2:11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hermanos, una mujer no puede decir que quiere servir a Dios y al mismo tiempo desobedecer lo que Dios dice. Esto está muy claro en las Escrituras. ¿Por qué dice que la mujer debe aprender? Que la mujer aprenda en silencio. La función de la mujer en la iglesia local debe ser de aprender. La mujer aprende en silencio, debe ser discipulada. Lo que le está diciendo la mujer, aprendan de los varones. Ser discipulada, pastoreada. Está haciendo énfasis de la iglesia local, porque la reunión no está para entretener, sino para enseñar. Eso que estamos haciendo ahora, estamos enseñando, no estamos entreteniendo a nadie. Y todos tenemos que aprender, pero sobre todo también las mujeres. Mire, muchos critican al cristianismo, diciendo que el cristianismo oprime a la mujer, pero es todo al revés. El cristianismo ha dignificado a la mujer. Nosotros como cristianos hemos dignificado a la mujer, ya que el judaísmo consideraba a la mujer digna de no aprender. La mujer, a ellos no les importaba si la mujer iba a la sinagoga. La mujer estaba para embarazarse, para cocinar y para caminar 10 metros atrás del hombre. Así era la mujer en el judaísmo en los días de Jesús. Entonces los rabinos, si se encontraban a la mujer en la calle, no la saludaban. No les importaba enseñarle a una mujer. El cristianismo dignificó a la mujer. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Tenemos iglesias donde se están convirtiendo los judíos. Ya vienen con esa idea. Entonces, no, esperen, usted acá en Cristo es diferente. Lo que le estaba diciendo a la iglesia, la mujer puede aprender en silencio. Es más, tiene que congregarse, tiene que venir a la sinagoga o a la iglesia y aprender, porque la estaban dignificando a la mujer. El evangelio dignifica, mi hermano. El evangelio la puso al mismo nivel que al varón. No, es que la mujer y el hombre son iguales. Espere. En cuanto a función, no. En cuanto a redención, sí. Antes la mujer era como que no importaba. Fíjese, cuando se contaban, se hacía un censo, no se contaban las mujeres ni los niños. Ya traía esa costumbre la iglesia cuando recién nace y se convirtieron 3.000. Y te ponen abajo entre paréntesis, sin contar las mujeres y los niños. Pero la iglesia los dignificó. Y dice Pablo en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces puso a la mujer al mismo nivel que el hombre, en cuanto a redención, en cuanto a orar, conocer al Señor, aprender de Él. Todos tenemos lo mismo, no es mayor el hombre que la mujer en la redención. 1 Corintios 11:11, pero en el Señor, fíjese, ahí lo aclara, en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces la mujer cobra dignidad en el evangelio. Aquí se menciona el principio del complemento, y esto es lo que queremos que todos los matrimonios de la iglesia y los que se van a casar y van a formar familia tengan que entiendan el principio del complemento. La mujer no es inferior al hombre, la mujer complementa al hombre y viceversa. Nos complementamos en el Señor. Yo no soy mayor que Laura, Laura no es mayor que yo. Somos idénticos delante del Señor. Podemos tener la misma revelación, podemos tener el mismo conocimiento, podemos estudiar, podemos aprender. Progresismo moderno puede hablar de la igualdad, todo lo que quiera, pero mi hermano, un hombre no puede hacer lo que hace la mujer y una mujer no puede hacer lo que hace el hombre. Y es por eso que nos complementamos. Y la mujer jamás va a poder proveer con la fuerza que tiene el varón para la casa. Jamás la mujer va a poder tener la autoridad de liderazgo que Dios le ha dado solo por diseño al hombre. No lo puede hacer la mujer, como el hombre no puede tener el espíritu maternal que los hijos necesitan. ¿Se da cuenta cómo es el complemento? Observe simplemente las Escrituras. No hay ninguna mujer siendo rey en la historia de Israel. No hay una mujer que haya sido rey. No hay un renglón de la Biblia escrito por una mujer. Porque el hombre es cabeza, porque el hombre es autoridad, porque el hombre le fue dado. No hay mujeres apóstoles, como esta gente que sale ahora, que las mujeres son apóstoles, apóstolas. Ya aparecen los progres hablando, apóstola. Todo eso, cuando usted escuche eso, son aberraciones de gente que está buscando poder y reconocimiento. Eso es obra de la carne. Literalmente, no es gente que entendió mal la Biblia, son mujeres que no santificaron su corazón. Dios en la historia usó momentáneamente 5 mujeres. María, la hermana de Moisés, y fue momentáneamente.
Porque de acá te escriben los libros el feminismo moderno, ¿no? Y Débora, y ahora el congreso de Déboras, y somos todas Déboras y vamos a conquistar la ciudad. Y Débora fue usada un ratito para que hablara y profetizara. Y de ahí se agarran para que la mujer ocupe los lugares y los puestos de liderazgo. Débora fue usada para traer simplemente una revelación una única vez. Después hay una tal llamada Hulda que profetizó una sola vez. Noadías, una falsa profeta. Y la esposa de Isaías que dio a luz un hijo. Después no tenemos más mujeres haciendo nada profético, ni de gobierno, ni de autoridad. Nunca fue un ministerio continuo lo de estas mujeres. Como Dios le dio a los apóstoles, a los profetas que profetizaron durante toda su vida, que sirvieron al Señor hasta la muerte como los apóstoles. No, eso no existe en la Biblia, lo que están planteando y que quieran posicionar a la mujer. Usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento una mujer predicadora. No hay un apóstola, no hay una maestra, ni anciana de la iglesia que sea mujer. Y cuando se habla de ancianas, se habla de mujeres maduras. No está hablando de ancianas de gobierno de la iglesia, porque el ministerio de gobierno de las congregaciones son ancianos. El ancianato, y son todos varones, siempre fueron varones. Profetizar una vez no te hace profeta. Hasta Saúl profetizó. O sea, que Dios te haya usado una vez para dar una palabra no significa que seas un profeta. María no era profeta, sin embargo, trajo el Magnificat cuando se enteró que estaba embarazada de Jesús, ¿no? El famoso Magnificat al Señor. Eso nunca de la Biblia dice que fue profeta y que a partir de ese momento tuvo el ministerio profético de andar profetizándole a todo el mundo. Y era María, ¿eh? Fíjese que las mentiras no pueden permanecer tanto tiempo. Tarde o temprano van a caer. El problema es que nos hacen perder el tiempo. Y creyendo que a la mujer María yo le podía rezar porque era mediadora con Dios. Pérdida de tiempo. Esas oraciones no son escuchadas. Y ¿sabe qué? Mire, Timoteo es el producto de dos mujeres. De su abuela Loida y de su mamá Eunice. O sea que las mujeres tienen un trabajo maravilloso para hacer en medio nuestro. Entonces, mire, para que esto quede claro, las mujeres deben hablar, predicar, enseñar, servir, proclamar. Pero Dios no les ha dado ser autoridad sobre una nación y sobre una iglesia. Una sola vez una mujer ocupó el trono de Israel. ¿Y sabe qué? Usurpó el trono. Atalía fue derrocada al poco tiempo. Argentina tuvo dos mujeres presidentes. Usted sabe que la derrocaron. Se fue la inflación, destruyó el país y tuvimos a otra que ahora está presa. O sea, miren las mujeres queriendo gobernar un país o queriendo gobernar una iglesia o una nación, hermano, nada puede terminar bien. Y esto no es para degradar, es que no le fue dado a la mujer ser cabeza de una nación ni de un reino. Todo lo que la mujer quiera hacer y no le ha sido dado va a terminar causando mucho daño. Cuando usted ve una mujer como la expresidente de Argentina, que a pesar de todo lo que está viendo, lo sigue negando, lo único que me da a entender es que Dios endureció su corazón. Usted no se pregunta, pero ¿cómo? No pide perdón, pero ¿cómo? No se da cuenta, pida disculpas por lo menos, o escóndase. No, siga adelante. Dios endureció el corazón de una persona que nunca respetó los diseños de Dios. Y trajo mucho dolor al pueblo y a la nación, y eso va a pasar con cualquier persona de cualquier partido político que no entienda. Eso puede pasar en las iglesias. Muchas mujeres servían a Dios, servían a Jesús, rodearon a Jesús. Mujeres fueron las primeras en ver a Jesús resucitado. Una mujer fue la primera en Samaria, la mujer samaritana fue la primera que recibió el evangelio para Samaria y toda Samaria se convierte por ella. Pero tenemos que ordenarnos conforme al diseño de Dios. Mujeres, por favor, prediquen y enseñen esto porque no va a estar llevando polémica, usted va a estar llevando luz y va a estar llevando vida donde quiera que vaya. El Señor perdonó a las mujeres, a la que fue atrapada en adulterio la perdonó, ni yo te condeno. El Señor amó a las mujeres, las respetó, sanó a la suegra de Pedro. Y en la gran comisión nos mandó a todos, eran hombres y mujeres, ir hasta lo último y predicar el evangelio. Mujeres, ustedes pueden predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Lleven el mensaje. Pero por favor no ocupen el lugar que no les fue dado, porque si no volvemos al problema del Edén. Y ahí es donde la serpiente gana terreno y se mete y destruye familias, casas, matrimonios y países. Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia. Mire lo que es eso, coherederas, no son inferiores, son coherederas. Dice que nosotros somos coherederos con Cristo, significa que la misma herencia de Cristo nos va a ser dada a nosotros. Y ¿sabe qué? Con la mujer es lo mismo, son coherederas de la gracia y de la redención.
Y los varones tenemos que entender esto, porque si yo trato a mi esposa como inferior, dice que mis oraciones empiezan a tener estorbo. Y Dios no me escucha las oraciones. Y si estás oprimiendo a tu mujer, la estás poniendo como inferior. Cuando yo dije que ya no hay griego, no hay judío, no hay varón, no hay mujer, me estás llevando la contra, dice el Señor. Y cuando la mujer sabe ocupar su lugar, se amalgama al matrimonio y se vuelve deleitoso. Y si el hombre entiende que su cabeza es Cristo y la mujer entiende que su cabeza es el varón, empieza un disfrute maravilloso. Ese es el cordón de 3 dobleces que no se quiebra fácil. Pero si no se entiende el diseño, pagamos las consecuencias de estar quebrando, porque cuando quebramos el diseño le estamos diciendo a Dios, no, vos estás equivocado. No, vos te estás equivocando, Señor, yo quiero. Y ya está, nos metimos en problemas. ¿Quién le ganó a Dios? A ver, ¿usted conoce a alguien? Nadie le puede ganar, siempre gana Él. Y yo las veces que estuve equivocado y le discutí al Señor, ¿sabe quién ganó? Él. Siempre nos terminamos quebrantando nosotros. Entonces, mi hermano, la mujer está al mismo nivel que el hombre. 1 Corintios 11:7. Porque al varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Es gloria del varón. Si la mujer entiende su diseño, es gloria, termina siendo gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hermanos, el diseño del matrimonio es perfecto. El problema no es el matrimonio, el problema somos los componentes que no creemos a los diseños de Dios y que somos desobedientes. En todo, en lo que hablamos al principio, en lo sexual. Dios no se equivocó cuando inventó la sexualidad, no se equivocó. Si no está funcionando tu sexualidad es que algo no está bien. Debo santificar mi corazón, no sé, cada caso es particular y diferente. Y si usted tiene problemas, busque asesoría pastoral, pero sepa que hay un diseño de Dios. Por eso los matrimonios van a ser bien de estar en San Martín el 22. La mujer es potenciada cuando el varón cumple su función. Separados somos débiles, pero juntos se genera como una sinergia maravillosa que nos potencia. Mejor son 2 que 1, porque si uno cae el otro lo levanta. El problema es si están separados. A veces se puede estar separado viviendo bajo el mismo techo. Se puede estar divorciado en la misma casa. ¿Por qué? Porque uno no se ayuda con el otro. Se hacen la guerra. Hay matrimonios que se hacen la guerra, que se pelean, que son insensibles, que el hombre es tosco con la mujer, que a la mujer le falta el respeto al marido. Hermanos, terminemos con eso, porque se te va la vida y no vas a terminar disfrutando de lo maravilloso del matrimonio. El varón no le tiene que exigirle a la mujer la misma fortaleza que tiene el varón. Y la mujer no le tiene que exigir al varón tener la delicadeza que tiene la mujer. Ahora eso el Señor nos dé sabiduría y lo vayamos amalgamando en nuestras vidas. Y vamos a terminar con el último versículo que es uno de los difíciles de entender, los versículos difíciles. 1 Timoteo 2:15. Dice, pero se salvará, hablando de la mujer, se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Hasta sectas se inventaron con esto y las dejaban a todas embarazadas porque si no, no se salvaban. Este es un versículo difícil de entender, pero aquí lo que está diciendo es que la mujer se va a realizar como mujer engendrando hijos. ¿Qué significa engendrar hijos? En términos generales, la mujer se siente realizada, y lo hemos dicho ya, cuando puede criar hijos en el temor de Dios. Y acá no es una cuestión individual, es una cuestión más general lo que está hablando Pablo aquí. No está hablando de salvación eterna, está hablando de salvar el propósito de la mujer como creación. No está hablando de la salvación individual, sino se va a contradecir con todo lo que dice el Evangelio. La salvación es personal, cada uno se salva por creer y no es por obras. Así que no puede ser que la persona se va a salvar porque críe hijos. No es eso a lo que se refiere. Este versículo está haciendo referencia a la mujer que fue engañada. Acuérdense, por eso leímos Génesis al principio, cómo la serpiente termina engañando a la mujer y que fue el medio por el que Satanás pudo llegar al varón. Y esta es la misma mujer que utilizará Dios para que sea el vientre primeramente del Mesías, de Jesús, que vino y salvó al mundo. Pero también la mujer que se va a dignificar nuevamente luego del estigma que tiene de haber sido ocasión de tropiezo para el varón en el huerto. Entonces, como la mujer fue la que fue utilizada por la serpiente, y fíjese lo que vino después, ¿no? Vino todo
la condenación, el castigo y las consecuencias del pecado. Pero fíjese cómo es la gracia del Señor. Así como la mujer fue la que permitió por su debilidad que entrara la serpiente, la misma mujer es la que yo voy a usar y va a salvar su dignidad, no su salvación eterna, va a salvar su dignidad criando hijos. O sea, la misma que Satanás usó para que caiga el hombre es la misma que usa Dios para predicar el evangelio a sus hijos, como Loida, como Eunice, que criaban hijos, como Timoteo, y lo prepararon para que sea un siervo de Dios. Entonces el Señor le da esa participación a la mujer. Por eso es tan triste ver a las mujeres quejarse porque no pueden actuar como los hombres. No, yo quiero ser y yo quiero hacer esto. Y no. Hermano, no, es triste porque no estamos entendiendo el diseño de Dios. Están despreciando el diseño y la idea de Dios. Y créale a Dios que usted va a ser más realizada, mujer, si usted vive conforme a diseño. Usted puede ser presidenta de los argentinos, otra más, la tercera presidenta de los argentinos. Y quiero decirle que no va a ser tan feliz como hacer para lo que Dios la llamó. Pasa que a veces nos engaña el sistema, ¿no? En todos los casos, las mujeres son una bendición para la iglesia. Y cuando aceptan las mujeres su función, son un componente indispensable para el funcionamiento de nosotros como iglesia. Por eso animamos a las mujeres a que tomen este modelo, lo crean, lo estudien, lo vivan y nos ayuden a que la iglesia se fortalezca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces las escrituras nos instruyen para que nosotros cerremos toda brecha y la serpiente no se pueda meter de ninguna manera en esta congregación. Mire, los ataques seguramente van a venir. Yo no voy a decir que no va a atacar a Satanás, pero nosotros podemos estar preparados para recibir el ataque. Y si de alguna manera la serpiente quisiera meterse, como ya varias veces se ha metido, ¿no? Pero si nosotros estamos bien entrenados en la palabra, no va a ser mucho el daño que nos va a poder hacer. Yo he visto iglesias desaparecer o fracturarse por no entender esto. Porque la mujer, cuando no reconoce autoridad y quiere ocupar autoridad, queda desguarnecida para que la serpiente haya. Nosotros hemos visto iglesias literalmente desaparecer de la faz de la tierra porque esto no se entendió. Porque mujeres llevaban el liderazgo, mujeres profetizaban, mujeres decían lo que había que hacer. Y de ninguna manera estamos menospreciando a la mujer. La estamos cubriendo y nos estamos cubriendo todos al mismo tiempo. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar acá.